y siente lo nuestro está vivo, lo dice la gente, tradición y ritmo en cada esquina, con Mushinga la cultura se ilumina, conversando con Mushinga. Aquí se aprende y también se goza, conversando con Mushinga. Raíces que bailan con cada cosa, conversando con Mushinga. Sintoniza el alma, conecta la voz, conversando con Mushinga, donde la historia cobra emoción. Muy buenas noches, distinguidos amigos. Qué bonita forma de comenzar este programa musical. Buenas noches con todos. El proyecto Conversando con Mushinga, y esta vez en las bodas de Don Will, con el tema La Banda Infanto Juvenil de Piñas, su historia, sus anécdotas y todas las cosas bonitas que nos van a conversar, que nos van a contar, y todo lo que nos podamos acordar. Y entonces vamos a preparar un plato sabroso, un bocado musical, juvenil, auténticamente piñaciense, con arte musical. Así es que entonces comenzamos con estos tres invitados especiales. Iniciamos con el señor José Santos Vera. Nació en Huizagüiña. Estudió en la escuela Juan Montalvo, en el colegio Leovigildo Loaiza, en la Universidad Técnica de Machala. Es licenciado en Ciencias de la Educación. Estudió música en el Centro Escolar Guillermo Maldonado Valencia, en el Conservatorio Antonio Neumanes de Quito. Es fundador, iniciador, como los demás invitados, de la banda Infanto Juvenil. Casado, 3 hijos, jubilado, ¿no? Jubilado, profesor de música en su parroquia. Luego tenemos a David Zambrano. David Zambrano con su trombón, es trombonista. Nació en Piñas. Estudió en la Escuela San José, en el Colegio 8 de Noviembre y en el Leovigildo Loaiza. Es abogado, egresado, titulado, Universidad Técnica de Machala. Trabajó en el Servicio Nacional de Aduanas, es trombonista y ha colaborado con algunas orquestas como Los Tauros, Nueva Generación, Melao, de la cual es miembro actualmente, y otras. Ha grabado discos, es casado con 3 hijos. Luego tenemos a Winston Paladines. En una fotografía están, ¿no? Están ustedes también, ¿sí? Que tengo allí. Nació en Santa Rosa, santarroseño, importado. Estudió en la Escuela San José, en el Colegio 8 de Noviembre. Ha trabajado en las orquestas de Wilson Rojas, Los Leones de Machala, ¿no? Los Leones de Machala, Wilson Rojas de Santa Rosa, ya en la Nueva Generación, en Los Tauros, en Decaché de Cuenca, es trompetista, trabaja actualmente en la orquesta muy linda que es Melao, casado con 3 hijos, y yo no sabía si es taxista o empresario de una... Propietario de una camioneta de transporte mixto. Propietario de una camioneta de transporte mixto. A eso se dedica en la actualidad. Bien, entonces
comenzamos con el señor Vera. Bienvenido, señor Vera, a este programa. Muy buenas noches, compañero licenciado Will Torres, nuestro gran amigo, como es el Winston Paladines, alumno y maestro. De igual manera, con David Zambrano, también abogado, alumno y compañero también del Colegio de Artes. Quiero en primer lugar felicitarlo, licenciado, compañero, por este programa tan especial que lo viene haciendo usted, porque siempre lo escucho, y haciendo conocer diferentes aspectos de lo que es la cultura. Por esta razón, pues, el tema de hoy es la banda infanto juvenil. Bien, quiero manifestar lo siguiente. Yo vine más o menos en el 79, aquí a Piñas, a laborar como profesor en la Escuela González Suárez, que se había iniciado un curso anteriormente, y vine, pues, digamos, cuando fue presidente del municipio, don Rodrigo Almeida. Entonces yo trabajaba como eventual en el municipio. Posteriormente, pues, fuimos ya, digamos, conversando, y los alumnos que llegaron también, pues, eran de diferentes escuelas de aquí de Piñas. Pero yo trabajé solito durante 4 años. Hasta que hubo, digamos, la oportunidad que los padres de familia se organizaron. De esta manera, pues, se consiguió ya financiamiento para hacer la banda juvenil. ¿Cómo se hizo la banda juvenil? Y a eso quería que me converse, que me informe de cómo se inició, por ejemplo. Ya claro, fue creo en 1988, cuando era presidente del municipio el señor Edgar Aguilar, ¿no es cierto? Pero Sí. ¿cómo seleccionaron a los niños y cómo supieron qué aptitudes tenían para ciertos instrumentos? Verá, el caso es el siguiente. Fue presidente del municipio el profesor Wilton Cueva. Cuando la escuela de música, que era digamos con el nombre de Edgar Palacios, él se había comprometido de gestionar para que todos los municipios tengan unos instrumentos. Entonces de pronto llegó a Piña, llegó a Zaruma, llegó a diferentes cantones. Y yo, que pasaba clase al colegio, me llamó el profesor Wilton Cueva, él era presidente del municipio, me dice: venga a ver un arsenal de instrumentos que han llegado. Y yo vi una bodega llenita con más de 100 instrumentos. Entonces de ahí, pues, le digo: vea, como yo estaba con 15, 20 alumnos, le digo: verá, ¿por qué no se forma una banda juvenil? Le digo yo: pero ¿cómo? Dice. Le digo: verá, hay que preparar a los alumnos. Le digo: aquí sí hay bastante material, le digo, y hay talentos, le digo, porque yo ya estaba algunos años, entonces yo ya descubrí que algunos ya empezaron a tocar y digamos les gustaba. Entonces ese fue el inicio. De ahí partimos. Yo trabajé más o menos 4 años a 5 años. Cuando ya empezaron a llegar, pues ya más, ya con el incentivo de don Pepe Romero, que también nos ayudó, porque habían hubieron 2 o más directivas, pero llegó don Pepe Romero, licenciado Pepe Romero, perdón, y con él empezamos a gestionar, como 5 años más o menos, se empezó ese trabajo, el cibaquito. De repente a un amigo le llevaba, digamos, los oficios, hasta que se consiguió
el financiamiento para el Consejo Provincial, que nos ayudaba también el profesor Palacios, y la estadía que era en el Centro Vacacional Machala. ¿Fue una iniciativa particular o estuvo de por medio la municipalidad en la gestión con el Consejo Provincial de Pichincha para las clases de música? Verá, por ejemplo, la gestión, digamos, que se hizo fue solo de los padres de familia de acá. Ya. De ahí en adelante, pues ya el profesor Palacios, como llevaba el nombre de él, entonces él también se preocupó por eso. Era escuela de música. La primera era Escuela de Música Edgar Palacios. Era un nombre, digamos, que se le había puesto por que él era un lojano que estaba en gestión para conseguir instrumentos. Ya, entonces él también, claro, que ayudó mucho en la gestión en Quito para que el Consejo Provincial pueda recibir a los niños de acá de Piñas y también tenía los profesores de música, los músicos del Consejo Provincial que les impartían las clases posteriores a los niños. Fueron 3 años, ¿no? 3 años, Sí, de 3 años. de curso. En las vacaciones iban los niños de edad de que 6, 7, 8 años tal vez. Unas vacaciones, 1 año, otro año, 3 años para Sí, poder por instruirse. ejemplo, Ustedes estuvieron en claro, ellos son los presentes ahí. iniciadores. Ustedes fueron fundadores, Iniciadores. iniciadores, ¿ya? Ellos A ver, fueron- le doy otra idea. ya. Ellos fueron de 6, 7, 8 años. Bienvenidos. Un gusto, un placer estar aquí con don Will Torres, dándonos apertura, sobre todo a la música, a la primera banda infanto-juvenil que se formó en Piñas. Acotando un poquito más de lo que ha manifestado el profesor Santos Vera, yo me recuerdo que estaba en 6º grado en la escuela San José, cuando hubo el rumor, un comentario de que van a venir por las escuelas seleccionando niños que Claro. tengan aptitudes, que les guste la música y porque se va a tratar de formar una banda infanto-juvenil. Bueno, ahí fue, me acuerdo también aparte del compañero Santos Vera, fue el amigo Juan Toro también. Y una vez que seleccionaron cierta cantidad de niños en ese tiempo y jóvenes, yo me recuerdo que fuimos a la escuelita González Suárez. Claro. Ahí nos impartieron unas clases, las primeras clases, porque tenían que enseñarnos lo básico, lo que es un pentagrama, las figuras musicales, o sea, todo lo que va relacionado incluso con la lectura musical, porque había la posibilidad, ya estaban ellos sin proyecto, ya habían hecho las gestiones para llevarnos a Quito, para conformar la primera banda infanto-juvenil municipal. Pero en la escuela González Suárez fueron. Íbamos en la tarde. Pero ¿cuántos niños fueron? ¿Cómo seleccionaron? Íbamos para que ustedes cerca vayan? de unas 100 personas. 100 personas, pero cuando fuimos a Quito, yo me recuerdo en el año 89, por febrero, ya terminando las clases, que fuimos como 75, cerca de 80 personas 74. a Quito. Incluso era un poco difícil porque se acuerdan esos tiempos, nunca, o sea, soltarnos de la familia, incluso si ni a la esquina no nos ¿Y querían. cómo supieron que tú eras un prospecto bueno para Por eso la le digo, o sea, trompeta? fueron a las escuelas a seleccionar, a ver, vamos a hacer la escala, de pronto nos decían do, re, mi, fa, sol, ya, o sea, dice, bueno, sí tiene aptitudes, le gusta, incluso yo dije, porque en el año anterior yo había, pertenecido o fui parte de en ese tiempo las bandas de guerra, y yo salí tocando la corneta. Ah, bueno. Y, claro, y- claro. Ya, sí, pues, de ahí ya me cogió eso esperaba el escuchar. el gusto, o sea, yo dije entre mí, ¿cómo así? Por eso no te iban a dar una batería, ¿no es cierto? Claro, no, Claro. o sea, Claro. el músico tiene sus actitudes, pero también tiene para escoger Claro. algo que le guste. Eso. Incluso yo me recuerdo cuando don Santos Vera era vecino, incluso con mi papá se llevaba muy bien. Claro. Y cuando mi papi me decía, sí, métete a la música, todo. Y cuando llegó el momento de llevarnos a Quito, ya mi papá no me quería enviar y mi mamá igual así, ¿no? Pero si ya, tú mira, a ti te gusta, mi papi era un guitarrista empírico, le gustaba la música, pero ahí le daba, incluso hasta se fabricó su propia guitarra, que aún la conservo. Y Tu papá no quería enviarte.
Claro, Tu mamá sí. pero cuando, antes de que se dé esa, ya las gestiones que nos vamos a Quito porque nos vamos, él sí quería, porque estaba en la escuela, o sea, dice, bueno, como que voy a la escuela, te mando, aquí está cerca, de ahí donde yo vivía, unas 4 cuadras, claro. incluso iba con Don Vera y sobre todo Bien. que era el único varón de la casa. Ah, Y no me quería soltar porque al principio, no, sí, aprende música, es bonito, ya tocaba la guitarra, incluso quería que yo cante, pero la voz no le da a uno. Y, ya vamos a ver. y en ese momento, cuando ya decidimos que nos íbamos a Quito, él ya no me quería soltar porque decía, no, chuta, ¿qué va a pasar? Ya viendo la distancia, Oye, dónde tenía que ir. es increíble porque mis dos hijas son las que tenían, y Yanina Margot también fueron allí. Y yo no entiendo cómo la mamá de ellas, Se dio. no creo que con todo gusto, con mucha alegría, no hizo fiesta, pero de todas maneras desprenderse de la niña y se iban tan Sobre lejos todo, a un yo lugar estaba en ese tiempo de desconocido. 12 años, prácticamente, claro. 12 años, terminando la escuela. Claro. ¿Sucedió algo parecido contigo, David? Claro que sí, buenas Bienvenido. noches. Muchas gracias, licenciado, por la invitación y qué bueno este tipo de programas, ¿no? Para incentivar también a los jóvenes a seguir cultivando este arte que es muy lindo, la música, ¿no? Y claro que sí, pues yo medio tengo recuerdos porque cómo se inició, ¿no? Yo recuerdo muy bien que sí fuimos a prepararnos en la Escuela de Música de la González Suárez. Inclusive hay una foto que yo no recuerdo esa fotografía, estoy sentado entre Wilton Pacha y Fabricio Toro en un piano, pero nunca fui pianista, Sentado en el piano. no, con los compañeros porque ellos Posando seguían para la foto. piano, posando para la foto, como que estaba queriendo aprender piano, Ya, ¿no? sí, Pero sí. bueno, a la final ahí lo que ya comienzo a recordar después, ¿no? Nos preparan, lo que comentaba Winston, ¿no? Nos preparan en lo que es lectura musical, a conocer lo básico de la música, ¿no? Y la alegría de nosotros como niños era que había el proyecto de irse a Quito. ¿Quién no tenía en ese momento la gana de ir a Quito, ¿no? A conocer la capital y todo. Entonces de por ahí fue naciendo también un poco el interés. Y cierto, ¿no? Fuimos bastantes estudiantes. Yo en la foto cuento, creo, 60, algo así. Claro, Son pero eran en realidad más. fuimos 74. Ya. 74. Y yo creo que nace un poco ese amor a la música, en un principio por mi hermano mayor, César. Me acuerdo que César, él seguía cursos de piano, algo así, creo que le enseñaba a Don Vera Sí, y sí. también el maestro Chávez. Chávez creo que se llamaba Sí, sí. maestro. ¿Algunas mamacitas o papacitos los acompañaron a ustedes o no? Claro, Sí. en el primer momento nos acompañó doña Carmita, Carmita Torres de Espinosa, sí, Torres, sí, y mi mami, Narcisa Señora Cueva. Narcisa, claro, Sí. la señora Narcisa. Ellos fueron los que estuvieron ahí presentes con los profesores, ya con Don Vera, Juancho. Juancho, y estuvo don José Romero, con todos ellos estuvimos ahí. Y algo bueno, ¿cómo fue que nació ese amor al instrumento? O sea, yo en un Eso, primer claro. momento ¿Por comencé... qué el trombón? ¿Por qué el acercamiento Bueno, a ese instrumento? En primer momento fue el clarinete, yo inicié con clarinete. Clarinete empezó. Pero ¿cómo fue esa cuestión? O sea, no fue que fuimos ya preparados a un instrumento. No, Allá- para allá- nada. allá se le- A nosotros allá cuando claro. estuvimos en Quito, nos llevaron la camada de instrumentos, todos los instrumentos al Consejo Provincial. Ahí nos hicieron demostración, recuerdo a los profesores de la banda del Consejo Provincial y comenzaron, ¿qué instrumento quieres? ¿Qué instrumento quieres? Claro, habían ya compañeros que ya tenían conocimientos musicales, entonces ellos ya estaban listos y preparados a lo que iban. Pero estábamos también nosotros los que no teníamos conocimiento de instrumentos Necesitaban un poco de musicales. orientación, ¿no? Exacto. Entonces como que nos fuimos inclinando muchos por una cierta familia de instrumentos y comenzó a nacer la música, comenzamos a estudiar. El primer día fue así cuando llegaron los instrumentos, a escoger qué instrumento vas a tocar. Y fue muy bonito, ¿no? Fue un instrumento, para mí es un instrumento muy elegante, muy bueno, el clarinete, sino que por circunstancias de la vida, económicas y todo, se dañaban los instrumentos, se perdía el apoyo del municipio más que todo,
respecto a adquirir instrumental nuevo, porque se dañaba, ¿no? La manipulación de no conocer el mismo instrumento nos llevaba a veces a que se dañe, ¿no? Que eran unos instrumentos muy básicos, muy, Claro. demasiado económicos. Inclusive Incluso la marca decía era sin como fama. Sin fama. ¿Cómo? Sin fama. Sin decía la fama, marca. marca la marca. Era Marca la los cachimba. instrumentos. Max Tony eran los Claro. Es que claro, que les iban a entregar a los niños instrumentos caros, Claro. con Entonces, fama, ¿no? Eso como que nos cohibía inclusive a prepararnos mucho mejor, porque maestros teníamos excelentes, pero instrumental lo básico, necesitábamos más ya, pero bueno, fue Y no era como en la escuela, porque los niños de la escuela, para la banda de guerra, todos queríamos tocar el tambor. O el Claro. piano, porque el tambor era fácil y bonito, y uno Claro, se lucía, ¿no? elegante. Pero ya tocando la Claro. corneta, pues, Claro. Allá había era- que esforzarse mucho, ¿no? claro. Y allá, ¿qué pasó? Que comenzaron cada cual, el que le gustaba estos instrumentos, cogían y si ya se terminaban, pues le tocaba al otro escoger cualquier otro instrumento. Lo que ya sobraba. Lo que sobraba. Ya no era lo que le gustaba, sino Ya, lo ya, que ya. sobraba. Claro. Entonces, chuta, Tenía que adaptarse al instrumento que estaba Sí. allí, a la orden. Claro. listo. claro, sí, sí. y como la calidad humana que había de los maestros del Consejo La Provincial. calidad humana era, aunque sin fama, pero era Claro, buena calidad. la calidad humana de los maestros le hacían enamorar del instrumento, Ah. aunque no le haya gustado en un principio. Y aprendimos, fue súper rápido, porque en menos de 3 meses ya arrancamos tocando, pues, Claro, 3 claro. temas. Pero yo lo que quiero manifestar es lo siguiente, digamos, yo quiero agradecerles a ellos, a los que como alumnos eran tan preocupados, porque al principio, vea, por ejemplo al principio, cuando dimos inicio, pues aquí unos se fueron llorando. De aquí fueron llorando. Se fueron llorando y vinieron tocando, eso era lo bueno. Bueno, salieron llorando de piñas y vinieron tocando. Es que esas eran las anécdotas de cuando estaban los padres de familia ya. Cuando ellos se venían, algún padre de familia, eran los lloros. Y Como no, que se quedaban David, botados David, y todos. lo peor de que los hijos, o ustedes también acompañaban. Todos acompañábamos también en Montonera, Y- pero y lo ya nos peor- ponían sentimentales. sí, lo peor que no había esa facilidad como ahora hay el celular. Claro. Era un cartoncito, a veces nos mandaban fruta, nos mandaban pancito, las cositas que se daban acá que nuestros padres elaboraban y una cartita. A ver cómo estábamos todos, se venía Exacto, tal persona, las ¿no? Es cartas. como que ahorita chuta, hay tanta facilidad y ahí había esa nostalgia de que nosotros estar dentro de casa con la comidita, ya, ¿cómo decir? Acostumbrados a nuestra sazón de la cosa. Ese fue otro ir allá tema. A ver, a la esa sierra, ir a la esa sierra. parte está bonita, a- Abel. ¿Cómo a es? comer. ¿Cómo es? No digo que la sazón de la sierra o la gastronomía ¿A de la los sierra cuántos? sea mala, ¿A pero los cuántos días ustedes comieron normalmente hasta que... Nunca. Había había un manjar que le Ya. decíamos, no por lo bueno, no por lo sabroso, sino que era un manjar propiamente de guineo que sabía a mancha. Ya, Era un como una tipo crema. como O sea, una que crema. le llaman puré de papa ya. Era un puré de guineo, puré de guineo guineo. verde, Sí, sí. pero estaba manchoso. Nadie y todo. nadie quería. Y lo bueno de esto es que no es que a todos no nos gustaba. Por ejemplo, a Wilson Vera. Wilson Vera, él le encantaba, él se comía todo lo que dejaban los compañeros. Para él era un manjar. Buen pero para el paladar, resto ¿no? no. Buen paladar, Wilson Vera. Pero. Y entonces las comidas se extrañaban allá. Claro, es que había un día que nos daban a lo mejor una fritadita, había un hígado verde que nos daban también, esas eran unas No, anécdotas. yo una vez cuando fui yo a visitar a mis hijas, Ya. ya, solito, llegué a Conocoto y veo una especie, un edificio allí como un Como un convento, seminario. como un convento, Exacto, sí, era la seminario, desolado, no había absolutamente nada, ni pajaritos había por ahí. Bueno, Yo casi me muero de pena, qué sería, ¿no? Hasta que después de 2, 3 horas llegó el bus del Consejo Provincial de Quito, llegó con ustedes, ahí dice, qué bueno. Pero yo estuve una tarde, creo fue allí, o un mediodía, cuando nos sirvieron arroz con hígado.
Sí, eso Hígado, hígado no desmenuzado, sino las planchitas. como Planchitas como frito y como estofado, entre tal. frito A mí y me no sé gustó qué. porque era la costumbre de mi casa, que comíamos así el hígado, pero ya mis hijas también me cuentan que la comida era La hasta sazón que era se diferente. adaptaban. Lo que pasa es que el hígado a veces estaba con un color verde. Entonces como Estaba que, pintado. Fresco, fresco. De pronto, no para, sé, sería verde de lo lo fresco. tenía muy guardado para tratar de completar la cantidad de hígado para que alcance Claro. para todos. Para, miren, Éramos bastantes. Éramos Bueno, a ver, ¿qué le muchísimos. parece si entonamos algo? claro, Claro, y Claro. por qué no, bueno, antes sí, sí. de tocar un tema, pues, el tema con el que iniciamos, pues, fue un tema, uno de los más fáciles, que se escribió el ¿Cuál es? maestro ¿Cuál Edgar es? Palacio, se llama La Marcha. Ya, Fue simplemente algo creado para que pueda tocar los músicos Ya. con notas súper básicas de cada instrumento, a las tonalidades de cada instrumento, ¿no? Y arrancamos tocando. En la primera clase, ya cuando ya supimos tocar el instrumento, arrancamos y tocamos el tema. ¿La tocamos? claro que No, no hay, sí. no hay parte Quiero cantada, aprovechar. tal vez, para No, yo- no. Solo, Ah, Aprovechar el momento para enviarles un saludo a esos queridos alumnos, ex compañeros sí, de la claro, banda claro. Infanto Juvenil. Son sentimientos encontrados que nos van a llegar hace 35 años más o menos atrás. Un abrazo, que Dios los bendiga, compañeros. Esta canción va dedicada para todos ustedes, para que la recuerden. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos ahí entonces. Ya. ¿Cómo se llama la canción? La Marcha. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, son canciones es que increíble, nos han sí. quedado grabado, o sea, lo que es la memoria de cuando somos niños y todo está fresquito, nuestras neuronas están completas y no necesitamos prácticamente estudiarlas porque están Eso, todavía eso. aquí, las tenemos Voy a en la memoria. sobre esto voy a aclarar algo. La semana pasada fue invitado el señor José Santos Vera al programa. Hace 3 días fue invitado David y antes fue invitado Winston, Winston Paladín. Paladines. Así es que nadie puede dudar de que espontáneamente han tocado de forma excelente, exitosa, sin haber ensayado Así ni es. un minuto sobre lo que iba a suceder acá. ¿No es cierto? Ahora, no sé si el señor Vera
Bueno, claro, era un buen maestro, buen acompañante, era como el papá de todos ustedes. La señora Carmita, mi prima, era como la mamá de todos, la señora Narcisa también. El señor Sí. Vera, usted me imagino que no les enseñaba a rezar como la señora Narcisa. ¿Ah? No, bueno, verá, El fue una rezo, ¿no? experiencia tan especial y tan linda, porque se los llevaba pues a los alumnos, digamos, no solo por la música, sino hacerles conocer, porque ellos conocieron muchas cosas, lo que es iglesia, lo que es monumentos, o sea, había para digamos, que los alumnos sigan adelante, porque si no tenían, digamos, algún incentivo de conocimiento, otro conocimiento, tampoco se podía progresar. También tenían que pasear, Claro. conocer la ciudad, ¿no es Momentos cierto? de recreación. De recreación, Claro que sí. Por lo tanto, pues, en eso ir y venir, hay muchas anécdotas. Ya, pues, ¿usted rezaba o no? No, les claro enseñaba a que rezar? había que rezar. Pero la señora- A la brava. No, bueno, yo los rezaba y los cuidaba porque era un pabellón de mujeres y un pabellón de varones. estaban separados. Separados, por supuesto. Entonces, ahí pues yo los cuidaba la noche con una linterna. Claro, una linternita, el que se levantaba. ¿Qué Pues, quería saber? Si estaban durmiendo. no, que de repente se levantaban, digamos, al baño. Y también había chicos que eran sonámbulos. Pero ninguno de los dos. No, y se ponía la cobija así, se iban andando largo, como era un pabellón grande para unos... ¿Y la primera vez usted se asustó o no? No, yo ya lo seguía cuando una vez ya se iba a meter al agua, y yo ahí lo levanté a un chico. Le digo, no, hijo, no, vamos por acá. Porque podía meterse al agua y O sea, usted no dormía muy bien allá, no, cuidando a los niños. a un movimiento que había, yo estaba con la En linterna la ahí. cámara ahí. Claro. Sí, pues. Y hay anécdotas lindas, verán. Ya, vamos a ver. La señora Narcisa les enseñaba a rezar a los niños. Inclusive cuando ya estaban acostados, dice que los levantaba para rezar. Y eso era bueno. Así es. Todas las noches antes de dormir había que rezar. Así sea un Padre Nuestro, un Ave María, Sí. pero había que rezar. Porque siempre había el cuento de que espantaban ahí. Sí. Era peor aún. El Entonces, con señor ese- Vera está contando de Claro, los, de con los, ese cuento, duendes. a lo mejor yo creo que eso que espantaban ahí, creo que nació a raíz del sonámbulo. No recuerdo cuál era el sonámbulo. Porque se ponía, en verdad, se ponía... Romero. Si una es que está colcha. escuchando el sonámbulo, por favor, un Claro. mensaje, queremos Sí, saber perdón, si es no. que es cierto Claro. o no. O sería que era por asustar, como eran los mayorcitos, yo me acuerdo que era de los más grandes, o sería por asustar a las chicas al lado, en el otro pabellón, entonces salía y comenzó que asustaban, entonces ya como que todos ya querían rezar, ya no era que el uno se acostaba sin rezar, ya se levantaba a rezar, porque teníamos la cuestión de, como decir, las ventanas al espaldar de las camas. Ah, ya, sí. Entonces eso era, Pero, daba miedo. Los muchachos. espantos han de haber sido al principio porque ya comenzó Y a como- intervenir, a cuidar el señor Vera ya. Claro, lo que pasa es que es un edificio mixto de madera y, claro, y y cemento. madera. Entonces eso como usted sabe que cuando es de madera, con el mismo clima comienza a sonar, como que se tuercen las tablas, como que se acomodan. Entonces en realidad no se espantaban. Empezaban a revisar las camas. Se de re- pronto alguien se levantaba el así piso. y eso era, el rezo era de todas las noches. Para porque ya dormir se- tranquilo. Para Había dormir compañeros tranquilos. ya más jóvenes, ya estaban en el colegio. Eran Habían- más vivos. Claro. Mauricio Ya tenía. Toro, al final José Feliciano, el Chivo, como el que Ramírez. Fabricio Ramírez. Ellos debían... El César, el hermano Claro. de David. Es que de Sí, mi ya- casa ya tenía- fuimos claro, los seguramente cuatro. estaban al cuidado de los más pequeños. Claro, Así ya- como me cuentan que, claro. que las niñas, las más grandecitas, dice que ayudaban peinándolas a las niñas más Claro, pequeñitas sí. y cuidándolas, tal vez Sí, ayudándoles a vestir. Yo le interrumpo, verá, el más preocupado era David y Feliciano. Y él decía, no lo hagan tener iras al profesor Vera, ponga que se vaya. Porque a veces sí habían, digamos, se reunían varones, mujeres, o sea, se llevaban todos bien.
pero entonces, y a veces también, después de las clases que había ya en el Consejo Provincial, de noche yo les daba clase. Al principio que yo me fui solo, pues. Claro, después... Nos daban cultura general Claro, también. claro. Y al principio yo fui solo el primer año. El segundo año ya fue Juan. Juancho, Claro, porque Al Juan, segundo año fue. claro, porque Juan fue mi alumno también acá en la González Suárez. Juan y el hermano, ¿cómo se llamaba el que falleció? Oh, Manolito. a ver. Manuelito, sí. Ellos fueron mis alumnos, primero acá en la González Suárez. Y después, ¿Y a usted, señor Vera, quién lo cuidaba? a mí me cuidaba el de arriba. El estudio de nosotros allá era súper fuerte, súper Sí, fuerte. intensivo. Era, Sí. salíamos 7 de la mañana y regresábamos 2 de la tarde, 2 de la 3 de la tarde. tarde y seguíamos estudiando ya, ¿no? Claro, y acá Y ya- en la noche teníamos ensayos generales. claro, Sin y- dormir mucho, Sin lo dormir normal, un poco espantados, Sí. sin comer bien. Pero sin igual teníamos alimentarse. tiempo para jugar y romper vidrios, Claro. porque jugábamos béisbol adentro. Claro. Jugábamos béisbol adentro, porque no teníamos mucho espacio en la parte de afuera. Bueno, en los próximos años que fuimos ya teníamos cancha de claro, ya había una canchita. Pero según de algunas básquet, fotos todo. ahí han organizado campeonatos, sí, campeonatos. Claro, olimpiadas, elegían la mini madrina de los equipos. Ahí está mi hijo Dani también como caballero de la, Claro, la niña Sotomayor. Entonces, pero de todas maneras sí tenían Claro. alguna diversión ustedes. no, ¿no? No, sí, no, sí. jugábamos muchísimo, jugábamos demasiado. Yo Fútbol. creo que todo teníamos ahí para jugar, teníamos un estadio al frente, sino que ahí casi que no nos dejaban salir. Ahí ya no nos mandaban, y eso que estábamos al ¿Y frente. quién dirigía los equipos? ¿Usted, señor Vera, o no? Claro, ahí ya los Sí. padres de familia Padre que de estaban familia. ahí. nos Yo en tenían que cambio estaba, acompañar. porque yo hacía grupos, por ejemplo, para estudiar, hacíamos grupos, venía a recibir clases porque el profesor Parallo decía, para mañana tienes que traer esto, Ahí, para mañana aquí está una separata, digamos ¿cómo es o sea, digamos, un score. Don Vera. Entonces yo tenía que repartirlo para darles a ellos. Pero Es una que canción- Don Vera, fragmentos. por fragmentos. ¿Se acuerdan, imagínense. ¿se acuerdan ya. de la anécdota de cuando jugábamos fútbol? Habían dos compañeros, Galo Olmedo y la Chuba, Silvio Torres. Torres creo que era. Torres, Juan. Torres. Es una anécdota media. Deben es estar chistosa, viendo, ¿no? escuchando. Es chistosa porque Silvio jugaba sin zapatos y pateaba esa pelota dura, todo, a veces hasta le pegaba las piedras y no le dolía. Es frío también allá. Claro. Pero resultaba que iba Galo, que era flaco, como sigue todavía ahorita flaco, Galo Olmedo. Chuta, lo pisaba, ya lloraba. Era una anécdota que pasaba en los partidos de fútbol, ¿no? Ya pateaba piedras, no le dolía, pero lo pisaba Galo medio, por ahí lo topaba, ya lloraba Silvio. Y bueno, todos eran músicos, ya iniciados, claro, pero todos eran de un nivel bueno, normal, no Claro. había un mal músico entre los niños, todos tocaban bien, según su categoría. Claro, digamos, ahí había una nivelación, porque por ejemplo, cuando había un alumno que estaba un poco bajo, había que darle un poco más de Clases extras. como de clases extras. Exacto, esto es más o menos como la nivelación de las escuelas, De de las los escuelas, colegios, sí, cuando sí, se sí, lo ve a sí. uno que está Ah. un poco más bajo en el nivel, se lo iba preparando, ayudándole para llegar al mismo nivel y no irse quedando, ¿no? Del otro compañero, porque es por familias y toda la familia de Claro. instrumento que sonara. Pero qué suerte de ustedes, a mí me contaron, a mí me chismearon, que como si todo el equipo de 70 o 80 personas entre niños y maestros, que todos creo que habían resultado barcelonistas porque el profesor el Gonzalo Peña, no, el señor Gonzalo Peña había llevado un televisor pequeño porque ahí no tenían ustedes y allí habían visto el partido de Barcelona y que con qué gusto, ¿verdad? No, Juancho es melecista. Toda la vida creo que soy melecista, Juancho. Digo, ¿qué cambios no? Acá en Piñas el clima, que con la neblina y la lluvia normal. Y en Quito, la emoción, uno sorprendido de que granizó. Que uno irá a jugar, a coger esas bolitas de hielo, guardarlas o de pronto, que decir que se aguantarán para llevarlas a Piñas. O sea, para enseñar acá en nuestra casa.
O sea, algo Sí, sorprendente. si o sea, uno uno ya, como niño. si uno ya adulto se emociona viendo granizar. Ustedes en Quito por primera vez habían visto granizar, Nunca, se habían nunca. llevado los puñados en los bolsillos también a Sí. a la cama y todo, y al otro día amanecieron los charcos de agua ahí en la... No, sí, sí. Verá, se cogían las el tarrinas de manjar que llevaban vacías y le ponían Del ahí. manjar manchoso. Claro. Hacer las raspadas, Y granizar. ahí ahí ponían el hielo, como caía adentro, eso, en donde estábamos, porque no había cómo salir tampoco. Han ido a conocer, pero la experiencia de ustedes es increíble. Claro, es de tal forma que han conocido, fueron a conocer el granizo y fueron a probar gases lacrimógenos. También, Cuéntanos esa sí. experiencia. Ay, Eso Ah, estuvimos los paros. ensayando en el Paros, Consejo sí, en el Provincial. consejo. Ahí nos Ahí fue tocó cuando se quemaba fuerte. papeles para que... Claro, y ya los se nos basureros eran de ahogaban. lata, El los colegio basureros. Mejía, creo que El es. Claro, colegio el colegio Mejía del Mejía. Bravo ahí. y Ustedes, quebraban. el bus de ustedes los había llevado a las clases, al Consejo Provincial, y se encuentran con una manifestación de Así estudiantes. es. Y la policía había lanzado Ahí lanzó lacrimones, gas. y fueron afectados ellos también. Es que nos Nos tocó tocó- entrar rápido nos a tocó las llorar. salas de ensayo. Ahí lloraron, pero a la fuerza, a la Era brava. un subsuelo. Era un subsuelo. Claro, sí, y sí, era tenía un- una salida por El por sótano, una parte un bajo, un sótano. sótano, pero Ustedes sabían lo que estaba sucediendo, que eran los que los hacía llorar. claro, No, claro, porque sí, ya, eso- ya nos dimos cuenta que se rompió un vidrio de una puerta y se metieron los gases y comenzamos ahí a quemar papeles en unos Claro, tachos para- de metal que habían. Y Quema ya papeles que haga humo. Y ya porque no había que darles era de fuerte. comer porque era tarde, pues, y no podíamos salir. Claro, y ellos con los ojos llorosos toditos, ya espantados. creo que ahí tuvimos vacaciones porque hasta que no se tranquilicen las manifestaciones, que había que esperar al otro día, Ustedes para no agrade- correr el riesgo de... Ustedes agradecidos con el Colegio Mejía. Claro, porque era igual que la escuela, o sea, no sabíamos el momento de también estar vagos Claro. para disfrutar, para jugar, para algo, ¿no? Porque también jugábamos muchísimo, o salíamos a pasear al parque de Conocoto. Oiga, Y cuando llegaron aquí, ustedes, cuando vieron la ciudad inmensa, ¿qué se imaginaron? ¿Qué impresión tuvieron? Verá, el caso fue de que el profesor Palacios nos recibió en Conocoto. Ahí nos recibió y lo hicimos hablar a Boris para que dé el saludo al profesor Palacios. Boris Loaiza. Boris Loaiza, Loaiza. claro. Él Pues lo tenemos en la foto adelante. sí, La foto general. Y de ahí dijo, vamos al consejo, digamos a la casa de hogar, no sé cómo dijo, y nos trajeron acá. Y los alumnos se soltaron. Cuando tuvimos nosotros un pequeño impas, una señora que había sido un poco mal, digamos, ¿cómo le digo? Mal genia. Dice, bueno, ¿cuáles son los responsables de este poco de moscos? Todavía sí. Porque los alumnos hoy salieron y andaban por ahí. Entonces nosotros le dijimos, no, verá, nosotros venimos organizados con don Pepe Romero, me acuerdo, y las madres de familia. Dice, bueno, dice, yo quiero que aquí, dice, hay un poco de reglas que ustedes tienen que cumplirlas. Le digo, díganos nomás, nosotros estamos para cumplir, y venimos con gente que es de la parte alta, le digo, y ellos son muy educados, sus padres, le digo, los educan bien, le digo, y no va a pasar ningún problema. Si son de la costa, dijo, entonces no han de aguantar mucho tiempo. En esa forma, porque nosotros siempre nos trataban como monos. Entonces le Nosotros dijimos, somos los de Piñas, somos monos en la sierra. en la sierra, y, claro. y en las costas, serranos. Serrano. Serranos, así. Entonces, verá, ¿qué pasó? De ver que nosotros ya le manifestamos, dijo, si en caso no pasa nada, se porta bien, yo pongo, dijo, una foto aquí para que tengan de ¿cómo le digo? Para que esto quede como algo... Un reglamento. No, como algo que este grupo de alumnos se han portado bien. Y la puso la señora, la foto. Porque en los 3 años que fuimos, claro que hubieron un poco de cositas, pero pequeñas. Todavía, Ah, pero normal, no era Muy fuerte. normal. Claro, claro. Pero No mire, iban y- santos Y tampoco. la foto la puso adentro, Claro. ya en la oficina de ella la puso, ya el 3er año.
nos felicitó, porque nos contó algo que habían venido de pasaje y había pasado algo con los alumnos. Lo que pasa es que hubo un momento que el maestro Edgar Palacios formó más bandas a nivel de la Claro. provincia y a nivel nacional. nacional. Entonces ya hubo un año donde estuvimos ya no solo nosotros. Claro. Me acuerdo estuvo Huaquillas, estuvo algo de Ambato. Estuvo y Macará. Macará. Macará también O sea, estuvo. ya eran compañeros ahí. Claro que no nos entreverábamos con ellos, casi para nada. Ni para jugar, creo yo, ya ni No. me acuerdo de esa parte, porque todos éramos por separado, Claro. pero en la misma casa. Así Pero es. ya tuvimos compañía ahí. Entonces ya como que era un poquito No más... fue no fue el único grupo que fue a prepararse musicalmente, ¿no es No, cierto? no, el, Para maestro, formar- el maestro Edgar para Palacios, formar una banda. el maestro Edgar Palacios trabajó formando muchísimo músico a nivel nacional, pero la única banda que sobrevivió Es la de con Piñas. mucho orgullo es la de Piñas y que sigue formando y sigue saliendo, es un semillero súper fuerte aquí Piñas. Inclusive me acuerdo que al maestro Edgar Palacios casi lo destierran de Loja, Sí. porque él dijo, el semillero de la música es Piñas, no es Piñas. Loja, Sí, y lo que hicieron, y casi lo destierran. sí. Y en verdad, y sigue cultivando mucho semillero, hay bastante músico en Piñas que no avanza a salir, a En sobresalir. gratitud La- a eso, creo que llevó al principio el nombre de la escuela de música anexo al Colegio Levijito, Edgar Edgar Palacios. Palacios. No, pero la muestra del éxito y de las aptitudes en cuanto a la música de los piñacienses, ustedes, pues, ¿no? Claro, Todos por trabajan, supuesto. los que han tenido la oportunidad de continuar con la música, ustedes ya son integrantes de orquestas, Claro. ¿no? Claro. Le De cuento importancia. Le cuento que tenemos varios músicos, bueno, que yo Bueno. no pensé que estaba de músico, todavía un compañero de una banda que siguió posterior a la de La primera, de nosotros, ¿no? Pionera, dijo. Amellino Loaiza, él conforma está en una orquesta como sinfónica en Italia, Ya. es clarinetista. Muy Imagínense, buen sí, músico sí, y claro, él por claro. allá está y se sigue formando, o sea, quién quita que los hijos de él van a seguir el camino Por de supuesto. la música, del Claro, arte, claro, ¿no? claro. Y así tenemos varios compañeros que están integrando lo que es Orquesta Los Tauros, Orquesta Nueva Generación, que ya han salido más semilleros, son los mismos hijos de Wilton, que fue también El integrante de la banda de acá del municipio de Piñas. Nosotros que estamos en la Orquesta Melao, en la organización Melao, porque hacemos banda, orquesta, grupo. Ya estamos, Claro, ya ahí estamos estamos. en el ocaso, dijo. Y gracias Ya estamos y gracias a queriendo tirar ustedes, Piña se desarrolla también musicalmente y es una ciudad a quien ustedes representan, pero exitosamente. Claro ¿no? que sí. Es Siempre una con muestra orgullo. del desarrollo cultural de nuestra ciudad de Piñas. verá, y Así le digo es. algo, verá. ¿Quiénes fueron los que dieron el nombramiento, o sea, para que venga aquí a Piñas la escuela de música o el curso de música, como le dijera, que fue a Leovigildo? Fueron ellos, porque fuimos a tocar en el Ministerio de Educación, ahí en un patio En pequeño, Quito. en Quito, Exactamente. para sí, fue. que el ministro, que era el ministro Vera, ¿cómo se llamaba? Alfredo Vera. Alfredo Vera. Y cuando fuimos nosotros con don Pepe Romero a que ya nos dé, pues digamos que nos firme, Alfredo Vera no quiso, no quería. Y el profesor Palacios, ¿cómo le decía? Tenía un apodo de Alfredo Vera. Y le decía, oye, firma, no, después me vienen los problemas, hasta que le hicimos firmar. Y de ahí, o sea, ellos tocaron como unas 2 veces en el Ministerio de Educación. El Alfredo Vera aplaudía porque eran un poco de jóvenes, todavía Verá, muchachos. hay una anécdota que quedó grabada, yo creo que a nivel nacional y a nivel de Piñas, bastante, porque fue de gran magnitud ver a 73 estudiantes, creo que ya estuvimos, cuando hicimos la primera presentación de la banda en Quito. Ya. Ahí fue en la Plaza Grande, Ah, San sí. Francisco. en la de San Francisco fue. Y tocamos 3 temas, entre ellos el primer tema que hicimos inicial. Por motivo de O sea que creo esos 3 temas ya los de- aprendimos la primera vez claro, en el curso claro. vacacional.
¿Y era algo, algún acto en honor o a, Sí, verá. a Monseñor Leonidas Probaño, algo así creo que No, era? no, verá. Eran jornadas que hacía el Consejo Provincial. Claro. Entre eso, de ver que ya los chicos ya tocaron, ellos tocaban los 3 temas. Nos metieron ahí en el evento. Había más o menos unas 6,000 personas más, porque toda la plaza de San Francisco estaba llenita. Cuando terminaron ellos los 3 temas, le pedían otro, pues si no sabíamos más. Claro, eso fue No, es de que gran el algarabía. contrato decía Bueno, solamente para que toquen 3 temas, nada más. Así es, Bueno, sí. y volviendo a la estadía de ustedes ahí en Conocoto, me cuentan que las menestras que les servían eran terriblemente feas. Y bueno, en ese caso, bueno, ustedes salían a comprar algunas golosinas para ponerle algo al estómago, ¿o no? no, pues desgraciadamente, lo digo así, desgraciadamente que tampoco es así, porque No, gracias a ¿cómo? Dios teníamos comida. No había cómo desperdiciar. Pero no había cómo desperdiciar, teníamos que comer a la fuerza. Ah, era fea, O pero sea, la comían. teníamos que comer, porque si no nos quedábamos con hambre. Usted sabe que en esos tiempos no todos estábamos bien económicamente, las familias. Claro, eso era. La mayoría éramos gente súper que humilde, pobre, podríamos decirlo así. Eran muy pocos los que tenían, Escasos de recursos. o sea, éramos de muy económicos. escasos recursos económicos. Lo que teníamos era lo que nos enviaban, a veces un cartoncito, ahí alguna galleta, algún manjarcito, que no a Alguna todos. gallinita horneada. A nada, Ya sabe muy que- rara vez íbamos a comer una papita al centro. Y a bueno, Conocoto. y dinero tenían ustedes. No, pues dinero nosotros no teníamos. Pero me para cuenta nada, que muy allá, raro. que allá fundaron el Banco Espinosa. ¿Ah? No, lo que ¿Cómo es pasa- eso? ¿Cómo es eso? Explíqueme. No, lo que pasa es que verá, como había una directiva, había una tesorera que manejaba los medios que enviaban los padres de familia. Así era. Por eso han formado un banco, el Banco Espinosa es que se llamaba. ¿sí? De la señora Carmita. Sí. Claro, Y ellos lo que que le pasa es que, distribuía claro, de ahí ella- los ella sucres, pues, distribuía de Una acuerdo. peseta, un sucre. Los sucres, claro. A cada uno. porque en verdad, o sea, no teníamos dinero, Había no teníamos poca dinero. plata. Nosotros sobrevivíamos con lo que nos enviaban y para los paseos eran cuotas que daban para poder comprar, qué sé yo, atunes, su pan, y para darnos ahí con cola, algo. Eso era el paseo, esa era la comida de nosotros. O llevaban alguna olla de arroz que preparaban ahí mismo en la casa Esa vacacional. experiencia debe haberle servido Y- a ustedes para formarse ustedes su personalidad, pues, ¿no es cierto? Exacto, para apreciar cuando hay y cuando no hay. Sí, una anécdota, Para verá, una saber. anécdota que hubo fue que cuando ya no querían comer el hígado, El hígado verde. el hígado verde y Ah, también, eso y era también era terrible. ¿cómo es este grano, cómo es chiquito, cómo se llama? Cebada, creo que era. Cebada, bueno. Ese garbanzo. Y nos hicieron un paro los alumnos. Cuando ya estaban como las señoras que cocinaban, cuando empezaron, queremos repe, queremos repe. A ver, ¿cómo era? 1, 2, 3. Queremos repe. Queremos repe. Y apla- Imagínense en 73, 74 Ya, y no- alumnos en esa bulla. Y Y nos, no hubo gas y lacrimoja, no sé. no, ahí no, pero Ahí nada. lo bueno era que nosotros fuimos a comprar guineo para que hagan las señoras, pero las señoras no sabían hacer. Claro, claro. Tuvieron que No, hacer no. las madres de familia Explicarles cómo era, sí. el repe, porque ellos no sabían cómo era, cómo se llamaba. Qué Era rico, una- qué rico le supo ahí comer Ahí, respetito. comer repe y el platito de arroz vacío era lo Vacío, máximo. claro. ¿Para qué más? Así era. O con Claro, un huevito Un arroz frito. con era- huevo, digo. Claro. Está- Duro, tranquilo. eso fue duro porque nosotros fuimos a gestionar con don Pepe, nos dieron un saco de fideos de ese de corbata y ese lo canjeamos en una tienda por leche. Entonces nos dieron unas fundas de leche y dejamos ahí eso. Otra cuestión era después de las comidas, el que ganaba la olla, raspar la Ah, olla. la raspada. El cocolón. El cocolón. El cocolón. Chuta, esa era la pelea. Bueno, también. antes de que me olvide, es posible que nos estemos olvidando de algunos nombres de adultos que gestionaron y influyeron y ayudaron mucho para la formación y la continuación y la conservación de la banda Infanto Juvenil. Usted ha nombrado ya a Lucho Palacios, a José Romero, Romero. Wilton Cueva, Edgar Aguilar, Carmita Doctora Vargas, Espinosa, doctor Hitler Narcisa, La Vargas. señora Carmita, La señora Carmita. Narcisa, la señora Narcisa. Narcisa Cueva. ¿Quién Claro. más?
el doctor Gito Labarca, porque también estuvo Ya, Diego Vargas en sus ya, días. ya. Barca Y pues E incluso el papá de los compañeros de Paulo, de Oscar Peña, don. también Gonzalo. Claro, Sí. también. Fueron Y- muchos, y- muchos y- hombros, dijo, que claro, arrimaron. Claro, y claro. verás lo que me dijeron a mí, porque aquí yo tuve ya como 60 alumnos y salió una bola que era mentira, que nadie se iba a ir, me quedaron 40. Después tuvimos que buscar. Y un amigo, un compañero me dice, Pepe, ¿para qué te vas con 74 dolor de cabeza? Ahí Dice, están ¿por los qué no dolores de te cabeza. llevas a tu familia a disfrutar las vacaciones? Le digo, eso es lo que piensas vos. Claro que yo me fui con mi familia, con mis Usted dos se hijos. puso a pensar Claro. en esa propuesta. Claro. Claro, entonces, responsabilidad. claro. Y en Tremenda verdad, responsabilidad con en verdad niños. fueron 74 alumnos. Yo cuando llegué allá, ahí me di cuenta de lo que había hecho, pero en cambio mi objetivo era llevarlos, que salgan pues adelante. Y bueno, Lo que bueno, pasa es la comida fea y otras cosas que no les gustaba mucho a ustedes, ¿no les hizo decidir, no influyó para que ustedes, cuando vinieron el primer año, todos quisieron volver el siguiente año con para todo nada, gusto? para con todo nada. gusto? Para Nosotros nada, estábamos no. más contentos para ir. Ya Claro, teníamos queríamos ir. experiencia, Ya sabíamos pues. cómo de pronto hasta prepararnos Claro. algo de alimento Ya nosotros. íbamos- claro, ya íbamos preparados, ya íbamos mayorcitos, ya Claro. habíamos crecido un poquito, ya hasta más sé para cualquier cosa. Ya el uniforme estábamos que tuvieron al Ibas a principio ya no les, conversar. Claro, ya y- no les daba el uniforme, ya tuvieron que hacer otro. Claro, y Escoger Claro, el desarrollo ahí. claro. lo bueno era que, o sea, esa fue una experiencia que yo creo que nadie la va a vivir, nadie. No. Yo Ah, siempre sí, les sí, cuento a mis cierto es. hijos, los he llevado a Conocoto a que conozcan, pero ya eso está destruido, Sí, se ha ahora hecho sí. como un centro para personas de la calle, llegan ahí, arman su chocita y todo, bueno, está destruido, ¿no? Pero bueno, dentro de las anécdotas que teníamos, no sé, ya hubo un año, el tercer año lo pasamos largo allá, Sí. que inclusive ya armamos aulas por año de estudiantes de colegio y escuelas. Ya teníamos profesores de escuela por paralelo, Por paralelo. porque se nos hizo largo el trabajo allá. Y en verdad, o sea, ya recibimos allá las clases normales de Claro, educación básica y Era estricto el Sí. profesor que nos dio, no me recuerdo el nombre. Pero Y ot- y él otra- quería, él llegaba y saludaba, buenos días, todo, y uno que decía, hey, hola, ¿cómo? ¿Qué es ¿Cómo? ahí? Claro. O sea, esos que una vez, oye, ¿cómo estás? nos Como enseñaron en la mucho, O sea, calle. es sí. otra cultura, o sea, ya es nos otro- enseñaron mucha educación. Claro, Ya sobre los todo el profesores saludo. eran muy capaces ser- y cariñosos también. Claro, con los niños. mucho, en ese o sea, aspecto. como No, eran, eso como sí. eran exigentes, eran también súper que amables, o sea, el respetuosos y cariño que amables. nos tenían a nosotros, no sé si era por ser de acá, o también nosotros nos portaríamos tan bien, que sería, ¿no? Por todo, por las dos Pero, cosas. pero claro. nos tenían un Claro. gran cariño, que, Verá, y y el para ul- ellos también sufrían cuando nosotros ya nos íbamos. Claro, y el último, Claro, los verá, deben y haber el- extrañado. Claro. el tercer año que fuimos, ya no fuimos a la misma rutina del centro vacacional allá, sino el profesor Palacios ya nos designaba programas. Claro, y ahí íbamos a tocar. Decía, ustedes se van a ir a tal parte, a tal parte. Salíamos a las 7 de la mañana, llegamos 8 de la noche, porque a veces hasta 2, hasta 3 intervenciones tenían los Ya muchachos. era la práctica. Claro, nosotros ya sí, tenían es que ya repertorio, ya había ya- ya- repertorio. Ya el segundo año ya éramos músicos. Claro. Ya O sea, ya les contábamos, teníamos les contábamos las clases que repertorio. nos habían dado. Sí merecían Ya teníamos mejor bastante repertorio. alimentación. Todo. Claro, ya cambió Claro, ya. todo. Sí, ya cambió. Ya, en realidad eso. cambió. Ah, sí. Sí, sí cambió todo. O sea, ya teníamos otro tipo de, digamos, de las señoras que pasaban en cocina. Yo creo que ahí ya cambió, ya no eran las mismas señoras, creo que ya eran No, ya gente eran de la otras. costa. Sí. Entonces ya cambió la comida Sí, totalmente. Ya. Totalmente. Y bueno, ¿y cómo hacían ustedes para con la ropa sucia, digámoslo así, con la ropa que tenían que Había lavar? ¿Cómo chuta, hacían ustedes? ese era el frío, que a veces no había ni cómo lavar. No teníamos había que agua lavar a caliente, mano. no había. No, Claro, para no. nada. Inclusive ya Cada los uno que lo querían sacaba. bañar tenían que, para las niñas había agua caliente, para los Claro. jovencitos vayan al agua fría y bañarse a las 5:30, 6 de la mañana. Ahora la ropa para lavarla teníamos que esperar a que salga un buen sol para ir a Claro. mojarnos porque Ahí. es agua helada y el agua ahí es que sacábamos, no es de chorro,
sino Claro. de los tanquecitos, ir echando y Para lavar, y eso lavar. Y claro. era demasiado fría, esa agua estancada, helada. Entonces era ¿Y dónde complicado. guardaban la ropa sucia? ¿Dónde la No, ponían? Nosotros ahí cartón. la poníamos en alguna, En un cartoncito, en a algún veces que lo cartoncito Recipiente, por un ahí. cartón tenían Una ahí. fundita así de Claro. lo que... Pero lo que es... Y fin de semana ropa lavar o en la interior, tarde. medias, calzoncillos, en el caso de nosotros teníamos que lavarlo al diario, el rato Cada que nos quien, bañábamos. cada quien hacía. Sí, a veces lo ponías en la, como las camas de nosotros eran de estructura metálica, Claro. ahí en la cabecera, en los pies, ahí Claro, en sí, las medias y la ropa. entendían. Sí. Esos eran los tendederos. ¿Y con qué jabón lavaban? ¿Con qué jabón lavaban? El jabón Alex. Jabón Alex nomás había ahí. Solo jabón Alex. Jabón Y Alex. había el ace también, que a veces remojábamos. Y medias, luego bañábamos ¿sabes? el jabón negro. Cada uno llevaba su jabón. Claro, Ah, sí, claro, sí, sí. todos A mí tenían. me cuentan, o me contaron, que les habían dicho que lleven fundas de almohada, ¿no? Para allí poner la ropa sucia. Ah, sí, Claro. también. Ah. Esas eran Buena las canastas, estrategia, ahí ¿no? se guardaba todo, en verdad es, así Hace fue. tiempo no había, no había, O, pues, o el digamos, que todavía. podía ponía el cartoncito y se iba poniendo la Cosas ropa de sucia hasta plástico. el rato que podamos ir a lavar. Porque a veces dejábamos para fin de semana, Claro, pero muchas claro. de las veces fines de semana No salíamos a algún tipo de paseo, en el primer año, algún tipo de paseo, por Claro. algún recorrido aquí. No tenían día indicado para lavar. No, para no. nada. Es El que verá, el que no tenía frío iba y lavaba a cualquier rato. lo que pasa es que verán, el Consejo Provincial Era largo. nos la dieron historia. un cronograma. ¿Qué es lo que se va a cumplir? Entonces todo esto tiene que cumplirse. Por ejemplo, de lunes a viernes de la mañana, lectura musical, bueno, ejercicio, vocalización, instrumentación. Por la tarde ensayos, por la noche ensayos. Entonces los muchachos estaban con los labios hinchados, pues, de verdad, no es que de la caña, todo eso. Y el día sábado o domingo ya tenían que salir a recrearse en algún lado. Fuimos a Imbabura, fuimos a algunos lados. Claro, a los lagos fuimos, A los fuimos lagos, a Machachi también. claro. Bueno, nos estamos acercando al final lastimosamente, ¿no? Ahora, yo quiero que me cuenten la emoción que ustedes sintieron. Yo también les voy a contar la emoción que sentimos los padres de familia y el público en Piñas con la primera actuación de ustedes en el Coliseo. El Claro. debut de la banda fue fenomenal. Cuéntenla, ¿qué sintieron ustedes? Eso ¿No estaban fue- nerviosos, no nada de eso? Yo siempre he dicho que los nervios, hasta ahora, subirse a un escenario cuesta. No se Cuesta diga, bastante, sí. cuando estábamos niños, claro, somos niños. Ahí no hay nervios, ahí no hay Exacto, nada. claro. Ahí no hay nada, pero fue emocionante. Yo sí recuerdo, todo el Coliseo estaba en construcción. Cuando Y ahí claro, tocamos y fue una acogida tremenda. O sea, inclusive cuando llegamos a Piñas del primer año, eso era increíble, o sea, llegar a la entrada, Buenaventura, Ya. nosotros ya llegamos, qué felicidad. Y el primer año sacamos una canción, En Camino, ¿no? ¿Te acuerdas? Escuela linda, Edgar Palacios, O sea, venía a escuela cantar, mía sí. de mi ciudad. Todo Esa es lo- una letra que se la inventó ahí. inventó en la- ¿Y la música le pusieron ustedes? Claro, Claro, era como y un pasacalle. era un pasacalle. Y- Pasa que yo tocaba el acordeón La, ahí. la entonamos. Quien después de un tenía ratito. bastante, Sí, ¿cómo? bastante noción era el finado José Feliciano. Claro, él era E muy incluso el profesor Juan Toro, Juan. a quien le envío un saludo inmenso, porque él fue mi primer maestro, sobre todo en lo que es la La trompeta. trompeta. Le cuento que nos iniciamos 17 trompetistas en Ya. ese momento, cuando se inició la banda juvenil. De los 17 trompetistas, creo que me he quedado aquí con mi amigo y compadre Octavio Zambrano. Octavio, que dos. estamos haciendo, Octavio. o sea, estamos activos todavía y Ya. gracias a Dios seguimos haciendo Años, música aquí con David. Y también felicitar a Javier Toro, un excelente Claro, músico. Javier. Fabricio Toro. Han quedado muy Delegado. pocos compañeros pioneros, fundadores de la banda, pero sus nuevos generaciones, sus hijos están haciendo la música. chica Sotomayor So- que es flautinista, ¿cómo Sí, se llama? Flautista, hay Flautista. Mario muchos, Augusto, muchos Augusto. compañeros Loquito, ya que es incluso profesional ella también, ¿no? Claro, está Paola Zambrano. también, Paola Cuenca. Zambrana que se quedó en Cuenca. Cuenca Está, también. sí. Ella flautista. fuimos de Vamos acordándonos de Darwin, más Darwin amigos, más compañeros. Espinosa, Danilo, los hijos de doña Noyita. Sí, sí, sí. También, mire, También, sí, claro. han salido, les ha ido muy bien y gracias a eso se ha dado a conocer el talento de Piñas. Yo no sé,
de alguna manera quisiera que este momento, gracias a usted, don Wilfrido, por la invitación, sea una forma de compartir, de hacerles llegar a los jóvenes, de que sigan haciendo música, que sigan descubriendo sus talentos, que se dediquen por alguna disciplina, aunque no tengan esa aptitud, pero como dijo, la práctica hace al maestro. Claro. No se necesita ser genio, sino tener la ocupación en alguna disciplina, sea música, pintura, de algún deporte, que eso nos va a ayudar a estar la mente lúcida. Claro, Muy tenemos bien, muy bien, muy buen consejo para los demás, sí, está bien. tenemos el conservatorio que lo pueden, ahí me gradué yo, cuando era la escuela de música acá en el colegio Leo Vigildo, Loaiza Loaiza, yo me gradué, seguí la universidad de música también, me faltó un semestrito nomás, pero ya no daba más, como estaba estudiando también Derecho. Qué bueno, qué bueno. Pero tenemos, o sea, el conservatorio, tenemos el municipio que también está apoyando a la cultura, un poco, ¿no? Ahí ya tenemos una sinfónica, ¿por qué no complementar el conservatorio con la sinfónica, tener a los músicos, y por qué no también que el municipio se comprometiera a formar esa sinfónica, pero con algún tipo de remuneración, para que el estudiante siga preparándose, se vaya a las universidades de música y vengan y sigan cultivando e impartiendo ahí su arte, integrando mismo la sinfónica y sacando más semillero, porque aquí no se va a acabar nunca eso. Aquí vamos a tener músicos para largo. Hoy en día Qué que bueno, ya claro. hay Ahí buenos estamos. maestros, Sí, sí. compañeros que se han ido a estudiar en otros lados, han venido con sus conocimientos a impartir. Ellos O sea, están es en más todo. fácil para cuando nosotros empezamos, que de pronto no teníamos ni un radio para escuchar la música. Claro, Claro. Pero nos claro, gustaba. en ese entonces era un poco Qué precario. bueno, qué bueno. Claro, eran otras épocas, Claro, ahora hay más facilidades Sí. y qué bueno que ustedes ya se formaron allí con ese inicio, con esas experiencias y tienen capacidad no solamente para interpretar, para los instrumentos, para la música, sino también para dar consejos, para decir las experiencias Claro que sí. y aconsejar a las autoridades, a todo el pueblo de Piñas que se interese más por la cultura y salga adelante y hacer de Piñas una ciudad más Más pujante, culta, más culta y Claro, todo lo eso, ¿no es cierto? claro. Entonces yo me acuerdo de la experiencia cuando ustedes vinieron ya al debut. Sí, algunos amigos estaban con las botellitas de whisky, los padres de familia, pero y no sabíamos, estábamos emocionados por verlos por primera vez, escuchar y verlos por primera vez, pero cuando tocaron Natalie fue Algo- increíble, todo el mundo, todos nosotros Había nos lágrimas, emocionaron yo tanto recuerdo, que, había y como lágrimas me de acordé, padres de claro, familia. y como me acordé de esa canción me puse a investigar. Natalie, compuesta por un francés Francés. que estaba en Moscú y tenía la guía, una rusa, se enamoraron y por eso habla de la canción de la guía y el francés tuvo que despedirse. Es una historia romántica muy bonita. Y quisiera que si podemos interpretarla así Claro, espontáneamente. claro. Natalie, y con Vamos a eso- ver qué podemos Tratando de hacer. recordar, y con eso nos vamos. ¿Qué les parece? Por supuesto. Sí, no sin Eh, antes agradecerles por haber aceptado la invitación. Primero una despedida de cada uno de ustedes y luego culminamos con la canción Natalie. Claro que sí, Bien. licenciado. Muchas gracias agra- por haber asistido. A la Muchísimas gracias a usted y a Radio Élite que da estos espacios que son súper importantes, ¿no? Para poder incentivar a más jóvenes, a más niños a que cultiven este arte, el arte musical. No dejemos morir en Piñas. Piñas es una cuna súper fuerte en lo que es el arte musical. Tenemos otra pintura, pero el arte musical lo llevamos ya en las venas. Así que sigamos dándole fuerte. Sí. A don Osvaldo, como le digo, agradecerle muchísimo y que dé más apertura, mucha más apertura para este tipo de eventos culturales, programas culturales, donde se pueda enfocar a empujar a esos jóvenes para que sigan estudiando y preparándose en música. Los Yo le piñacenses, agradezco muchísimo, licenciado. Gracias, Winston. Gracias, licenciado Vera,
un gusto poderlo ver a los tiempos, don Vera, porque se nos ha perdido. Yo también lo- Y don Vera, como lo conocimos, sí, no se envejece, don Vera. Yo también lo veo al señor Vera. Y A los licenciado, a tiempos. usted un gran Muchas- abrazo. Muchas gracias, muchas por gracias. invitarnos, ¿no? Le vamos a Bueno. dar paso. Muchas gracias, don Vera, por haber aceptado la invitación. Les digo que ustedes han hecho un programa, pero excelente, divertido, de cultura. Y como dicen los piñacenses, tenemos esa aptitud innata por la música. Y por eso están un poco celosos los de la provincia La castellana. castellana, la ciudad castellana. Tenemos Ya. grandes amigos. Ah, sí, muchos claro. amigos. Señor Vera, muchas gracias por haber asistido. Gracias, y en primer lugar quiero agradecerle Vamos contigo. a nuestro compañero como es Will Torres, un compañero preocupado por la cultura, a los medios, este medio de comunicación que siempre le da paso y le da cabida a diferentes programas, incentivando pues a la juventud, a la niñez. Veo yo que Osvaldo tiene, digamos, una perspectiva muy amplia en lo que tiene que ver radio. Los felicito. A mi compañero también, David, a Winston, que fueron mis alumnos y grandes amigos, compañeros que hemos tenido pues en este trajinar de la música, y agradecerles pues a todos y incentivar y seguir incentivando pues de el lado que ustedes estén apoyando a la juventud, a esta niñez que necesita mucho, porque Piñas tiene madera para muchos años. Muchas gracias. Qué bien representada que está la banda infanto juvenil de Piñas por los tres. ¿Ya? Entonces es un orgullo para el programa, para mí, para Radio Élite, haberlos tenido, tenerlos todavía aquí. Muchas gracias por tu presencia. Licenciado, gracias a usted, gracias a esta empresa radial como es Élite, en representación de don Osvaldo Añasco. Dar apertura a este conversatorio, se podría decir, a recordar tiempos aquellos, agradecer a todos los padres de familia, a los maestros, a los compañeros y compañeras que estuvimos en ese momento. Como se dice, no hay peor tarea que la que no se ha iniciado, la que no se inicie, y ha dado buenos frutos, buenos resultados, y a raíz de eso somos lo que somos en este momento, lo que ha crecido Piñas. Agradecer a muchas agrupaciones, como lo nombró las orquestas, que me han dado la oportunidad de formar parte, e incluso de las de aquí de Piñas, Nueva Generación y Los Tauros, una excelente orquesta, una excelente banda, que gracias a ellos pude recorrer casi todas las provincias del Ecuador. La única que me faltó fue Carchi. Y ¿para qué? Se ha vivido momentos bonitos, alegres, sobre todo el entusiasmo de subirse a un escenario, y sobre todo de seguir dando el ejemplo, de seguir haciendo música, estar activos, como ahora pertenecemos con compañero David aquí a esta organización musical como es Melao. Así nos vean con unos, ya llegando al medio siglo, pero ahí vamos activos, haciendo bailar, haciendo reír, contagiando al público, y de eso se trata, de que las nuevas generaciones traten de no solo, digamos, si toco un instrumento, no, aunque sea bailamos, pero y contagiamos al público, hacemos nuestra expresión corporal. Ya. Muchas gracias. Y vamos a tratar de recordar un poquito ese Claro, temita de Natalie. Yo todavía no bailo con Melao, espero hacerlo muy pronto. Después de mis últimas palabras de despedida, vamos a tocar Natalie. Muchas gracias a todos los amigos que nos están escuchando, nos están viendo en Piñas, en el país, en todo el mundo. Les habló Will Torres y se despide con este programa y con estos invitados excelentes. Con ustedes, la canción más bonita para mí que interpretó la banda infanto juvenil de Piñas. Adelante.
Piñas, improvisado, viva por ahí Piñas, le dimos. viva Piñas. Viva. Todavía se recuerda. Conversando con Mushinga.